Revista Semana, como es costumbre, no desaprovecha oportunidad para despotricar del presidente Petro. En esta oportunidad, una de sus columnistas tituló Petro el dictador. Petro no solo desafía las instituciones nacionales, está poniendo en juego la estabilidad democrática ante los ojos del mundo. La comunidad internacional está observante. La comunidad internacional ahorita está observante del tema de lo que está pasando en Gaza, en Palestina, de los niños y las niñas que mueren todos los días y nadie en el mundo le pone un tate quieto a Netanyahu. La oposición aquí en el país pareciera que le interesara más la caída de este presidente de lo que está ocurriendo en el mundo frente a la violación de derechos humanos. Aquí en Colombia es costumbre la violación de derechos humanos y más adelante lo vamos a relacionar. Continúa esta columnista diciendo que la consulta popular ya rechazada por el Senado no es un acto de terquedad política ni un simple pulso institucional. Es, sin titubeos, un golpe de Estado, una violación abierta al orden constitucional y una amenaza directa a las elecciones del 2026. Llamar a elecciones mediante una consulta popular para decidir sobre los derechos de los trabajadores es dictatorial y es democrático que 7 senadores decidan el futuro sobre más de 50 millones de colombianos encerrados en una oficina en el centro de Bogotá. ¿Eso sí es democracia? La coherencia de la oposición está por el piso. Es democracia que el mismo pueblo escoja y decida qué hacer sobre sus derechos, sobre sus demandas, en este caso sobre sus demandas laborales. La Constitución no señala que el primario constituyente es el pueblo. Más adelante dice que la derrota fue clara y legítima. Con tanta marrullería que hubo en la sesión del Congreso que se votó la consulta popular, donde un senador cambió el voto de sí a no, donde cambiaron el orden del día, donde el presidente Cepeda cambió el orden del día de la sesión. Eso no fue ni claro ni legítimo. Fue hecho a punta de marrullerías. Aquí un usuario en Twitter, Tatano Rego, relaciona una imagen bastante interesante donde los líderes de la extrema derecha en el mundo han hecho acciones y son llamados demócratas, pero que en realidad son actos dictatoriales. Bukele se tomó el Congreso violentamente, demócrata. Trump incentivó la toma del Capitolio, demócrata. Milei en Argentina estafó a su pueblo, demócrata. Petro consulta al pueblo para que el pueblo decida, dictador. Como les digo, la coherencia de la oposición está por el piso. Y de hecho el presidente en sus últimos discursos ha mencionado el tema sobre lo que le han dicho de dictador, que es un tirano, que es un dictador por querer llamar a elecciones. Vamos a escuchar qué dice el presidente. A pesar de los 700.000 asesinatos de la oligarquía colombiana, que hoy se llama demócrata y me llama dictador, ¿dictadores ellos? ¿O no eran dictadores los que mataron 700.000 colombianos? Genocidas. Nosotros no queremos vengarnos de ellos, no queremos fusilarlos, no queremos cazarlos en los confines de la tierra. Cuando la justicia sea en Colombia de verdad, nosotros queremos perdonarlos. Pero ese perdón no es para arrodillarnos, sino que ese perdón sucede si indemnizan. Y indemnizar es crear las leyes de la justicia social. Indemnizar es decir la verdad. Indemnizar es hacer justicia en Colombia. Indemnizar es que el ejército de Colombia se viste del uniforme de Bolívar y no del uniforme de Hitler. Más adelante vamos a ver un fragmento donde grupos paramilitares en contubernio con el ejército
masacraban toda una población. Pero aquí la gente habla de dictador y dictaduras y este tipo de sinónimos que le enmarcan al presidente, pero vamos a hablar o vamos a definir qué es un dictador según la RAE. Dictador. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Aquí no hay un orden constitucional, aquí no hay un equilibrio de poderes, no hay una rama legislativa, no hay una rama judicial, no hay una rama ejecutiva. Las cortes no están pendientes de los movimientos que hace el presidente. No le han tumbado ya varias conmociones interiores en estos últimos 3 años. Segunda definición, persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. ¿En qué gobierno se trató con dureza al pueblo cuando el pueblo salió a las calles cuando tenía hambre? ¿No fue Duque el que sacó a todo el ejército y a todos los policías a maltratar a los jóvenes que salían a protestar? Les está hablando de un fragmento sobre la violencia en Colombia. Esto es un documental ya muy conocido, se llama Impunity, donde hay una parte donde los bloques centauros de las AUC amenazan a toda una población. ¿Y qué pasó después? Miremos. Pertenecientes a la... En nombre del bloque Centauros de los Llanos Orientales, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, de antemano se le hace la advertencia al personal que está ligado con la guerrilla: o se componen o se van de aquí. No se componen o se van de aquí. Porque aquí no hay espacio para la gente que perjudica a los demás. ¿Nuestra política cuál es? Preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas, que queden 495 buenas, y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes no se vaya a arrepentir, porque ya cayó. Se le está dando la oportunidad personal. Así que pues, señores y señoras, cuente con nosotros. Y así sea lo que sea, así se nos venga el mundo encima, vamos a sacar adelante a Puerto Lleras. La gente aplaude asustada. Eso es lo que hablaba el presidente en el discurso anterior, cerca de, les voy a dejar las imágenes de lo que ocurrió el siguiente día, o días después de esta amenaza. Y el presidente hablaba sobre las víctimas, 700.000 víctimas a lo largo de 60, 70 años de conflicto armado colombiano. ¿Quiénes son los dictadores? Esta masacre ocurrió en el año 94, cuando el presidente cuando estaba terminando su periodo César Gaviria. Hoy escribe una carta con otros expresidentes que vivieron la dictadura de la violencia en Colombia. Eso era una dictadura, 700.000 muertos en una democracia. ¿Eso es una democracia?, nos preguntamos nosotros. 700.000 muertos, ¿es un país democrático? ¿En dónde ocurre eso? Solo en Colombia, en la dictadura de la violencia. Sí, dictadura es no que una sola persona se perpetúe en el poder, sino que estos hechos victimizantes se perpetúen a lo largo de los años y ningún presidente haya hecho algo. Se salva Santos, que hizo el acuerdo de paz, pero vamos a ver en elecciones de 2026 si se alía con el uribismo para que el progresismo retenga el poder, o si da el brazo a torcer y apoya la política de paz, que hay que seguirla fortaleciendo. Aquí no estamos en ninguna dictadura, gente de la oposición política, oposición mediática. Aquí no estamos en ninguna dictadura. Hay una separación de poderes. Es constitucional. El presidente está
ejerciendo la constitución política de Colombia cuando hace ese llamado a la consulta popular. ¿No les sirve la constitución? Pues ustedes cámbienla. Pero es que estas son herramientas constitucionales y la respalda la Constitución de 1991. Entonces el discurso de los medios de comunicación y de la oposición política es acomodar las partes para que el presidente se vea como un dictador ante los ojos del país. Y esa coyuntura mediática apoya a construir una narrativa falsa que desde los medios alternativos, como este canal de YouTube, vamos a buscar combatir. Aquí el documental se desarrolla y muestran cuando Salvatore Mancuso fue aplaudido en el Congreso. Un Congreso bastante cuestionable donde la mayoría de senadores y representantes a la Cámara estuvieron presos por presuntos actos de paramilitarismo. Esa era la reflexión que les quería dejar el día de hoy. Vemos cómo la oposición mediática quiere buscar narrativas falsas e incoherentes y cómo verdaderamente estuvimos viviendo la dictadura de la violencia en Colombia a lo largo casi que de un siglo. Muchas gracias por el video hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.